Queridos estudiantes, estaremos hoy estudiando la potenciación de números reales, página 30 del libro. Estaremos haciendo unos ejercicios de aplicación, ejercicios del talleres del libro. Bien, tenemos aquí el enunciado, nos dice hallar el término o los términos desconocidos para que se cumpla cada igualdad. Bien, para poder realizar estos ejercicios debemos recordar o tener presentes las propiedades de los exponentes, las propiedades exponenciales, ¿sí? Aquí tenemos un valor, tenemos este ejercicio de aquí, tenemos un valor, ¿sí?, que tiene una base que es negativa, menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 3, ¿verdad? Y esa base negativa está elevado a un exponente desconocido. Nuestro exponente que tenemos que encontrar es este. Vamos a llamarle a ese exponente, vamos a dar el valor de x. Bien. Y nos dan también un resultado, ¿sí? Nos dan el resultado ya de la operación exponencial, que en este caso sería 1 sobre 81. Bien. Siempre preguntémonos la naturaleza de la base. Siempre tenemos que revisar la base de este ejercicio, de estos exponentes, que es la base, cómo está conformada, y luego, según la naturaleza de la base, poder también encontrar el exponente. Si tenemos una base que es negativa, ¿sí?, por ejemplo, podemos poner así, m negativa, m sería la base, ¿verdad? Vamos a ponerle mejor b, y esa base elevada a un exponente cualquiera me tiene que dar un valor positivo, digámosle que a positivo, ¿verdad? Como en el caso de aquí. Entonces nosotros sabemos, por las leyes exponenciales, que para que una base negativa me dé como resultado una potencia positiva, entonces esta base debe estar elevada a un exponente par, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el 2 al cuadrado, o puede ser el 4, el 6 o el 8, cualquier exponente par, ¿sí? ¿Por qué? Porque al elevar el exponente par, este menos b, por ejemplo, si yo digo menos b, que es la base, elevado a un exponente cuadrado par, me implica o me indica que tengo que multiplicar por sí mismo 2 veces ese valor negativo, es decir, la base negativa tendría que multiplicarla por sí mismo 2 veces. Y en este caso, pues, al multiplicarla 2 veces por sí mismo, aplicamos la ley de los signos, ¿verdad? Entonces la ley de los signos me dice que menos por menos, o sea, valores positivos, negativos con negativos, la respuesta va a ser siempre positiva, ¿sí? Entonces aquí x tiene que ser positiva, ¿sí? X debe ser positiva, definitivamente, de x debe ser positiva. Ese es el análisis que hemos llegado, debe ser positiva. Bien, el exponente debe ser positivo y debe ser par. Bien, una vez que tenemos ya eso definido, entonces ahora sí podemos encontrar x. Ahora, ¿qué valor? Vamos a fijarnos en este valor de aquí, en el número 3, el coeficiente del denominador, porque el coeficiente del numerador para nuestra suerte es 1, y el 1 elevado a cualquier exponente va a dar 1, sea negativo, sea exponente par o impar, el 1 elevado a un exponente par o impar siempre va a dar 1. Bien, lo que nos interesa es la cantidad del denominador, en este caso el 3. Ahora tengo que preguntarme, ¿a cuánto debería elevar 3 para que me dé este valor de aquí? 81. Entonces, me doy cuenta que x debe estar elevado a la 4 para que dé 81. Porque 3 por 3 por 3 y por 3, ¿sí?, sería 81. Veamos. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, y 27 por 3, 81. Entonces, la respuesta es x igual
a 4. Entonces x debe valer 4 para que este valor que nos dan, es decir, menos 1/3, ¿sí?, al elevarlo a la 4, exponente par, me da igual a 1/81. Bien, vamos a confirmar eso de ahí. Tenemos que confirmar porque puede ser que nos hayamos equivocado, ¿verdad? Vamos a confirmar. Entonces, si yo tengo menos 1/3 y lo multiplico 4 veces por sí mismo, tiene que darme 1/81. Entonces tenemos menos 1/3, menos 1/3 por menos 1/3, ¿verdad? Entonces ahí yo ya puedo decir o confirmar que ese exponente es el correcto. Ya. Vamos primero siempre con los signos, ¿verdad? Menos por menos, más por menos, menos, y por menos me da más. Luego tenemos 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1. Siempre va a dar 1 arriba. Y abajo ya vimos que el 3 multiplicado por 4 veces por sí mismo, es decir, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, me da 81. Y he verificado efectivamente que me da el valor de 1/81. Entonces, con esto podemos decir que toda cantidad negativa, sería bueno que usted lo coloque en su cuaderno, ¿sí?, toda base negativa, ¿verdad? Toda base negativa elevada a un exponente par positivo da como resultado un número o una potencia positiva. Recuerde que al resultado de un exponente se le llama potencia. Entonces ya tenemos este enunciado que se cumple para todos los números reales. Toda base negativa elevada a un exponente par positivo da como resultado, ¿sí?, una potencia positiva. Recuerden que como vimos en clases anteriores, ¿sí?, si yo tengo esta cifra, vamos a poner el ejercicio nuevamente. Aquí está una potencia X. Bien, entonces aquí tenemos que esta es la base, ¿verdad? Recordemos esa parte. Este es el exponente, ¿verdad? Y este sería el resultado. El valor que me da, se llama potencia. ¿Ok? Por eso decimos aquí, en el enunciado, que toda base negativa elevada a un exponente par positivo da como resultado una potencia positiva. O el resultado es positivo. Bien, ya está realizado este primer ejercicio. Entonces la respuesta aquí sería 4, ¿verdad? Le ponemos ahí 4. Este ejercicio tiene que copiarlos en sus cuadernos. Bien, continuamos con el literal B. Bien, tenemos ahora el ejercicio B, literal B, que es este de aquí, ¿sí?, donde tenemos un cuadrito. En su libro tiene un cuadrito elevado a la tercera potencia, a la potencia 3 o al exponente 3, y nos da como resultado 216. Acá lo hemos graficado, ¿sí?, lo hemos graficado de tal manera que, o lo hemos representado, donde ese valor desconocido le vamos a dar el valor de X. Aquí le va a dar 3 igual a 216. Y aquí dice, utilizaremos la calculadora para hacerlo más rápido. Otra forma de hacerlo es descomponiendo el 216. ¿Sí? Podemos hacerlo también de esta manera. Al descomponer el 216, veamos, tenemos que sacar la mitad, ¿verdad? La mitad de 216 sería 8. Perdón.
108. La mitad de 108, la mitad de 10 es 5. La mitad de 8 es 4. La mitad de 54, la mitad de 5 es 2. Nos sobra una, porque 2 por 2 es 4. Y el segundo que me sobra se lo adiciono aquí, imaginariamente, ¿verdad? Al 4 me quedaría 14. Entonces la mitad de 14 es 7. 27. En este momento ya no podemos sacar mitad porque es un número par. Sacamos tercera. La tercera de 27 es 9. Seguimos sacando tercera. Tercera de 27 es 3. Y tercera de 27 es 1. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Descompuesto hemos descompuesto el 216. Tenemos agrupándolo de 2 en 2, ¿verdad? 2 elevado al cuadrado. Aquí tenemos 3 elevado al cuadrado. Perdón, de 3 en 3, porque estamos hablando de raíces cúbicas. Entonces tenemos 2 elevado al cubo. Y acá también tenemos 3 elevado al cubo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay 3 números 2 que se multiplican entre sí. Y eso es 2 elevado a la 3. 3 números 3 que se multiplican 3 veces entre sí. 3 elevado a la 3. Entonces, el 216 también lo puedo representar a efectos de poder tener raíces cúbicas, ¿sí? Porque el exponente es cúbico, ¿verdad? Aquí vemos que el exponente es cúbico. Entonces, a efecto de tener raíces cúbicas, debo agruparlos de 3 en 3. Así es. Bueno, entonces aquí tenemos 216. Lo podemos representar como 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 3. Bien. Entonces vemos que ahí tenemos una operación de 2 bases distintas con exponentes iguales. Y podríamos decir que esto da igual a 2 por 3 elevado a la 6. ¿Sí? Pero como podemos observar, no nos va a dar el valor de 216. Analicemos. 2 por 3 sería 6. Y 6 elevado a la 6 nos da 46.656. Por lo tanto, no es aplicable esta forma. Lo que sí podemos hacer es elevar al cubo el 2, que es 8, y elevar al cubo el 3, que es 27. Total nos da 216. Entonces no hemos encontrado de esa manera el 216, no hemos encontrado el valor de la base que nos hace falta. Entonces tenemos que usar la calculadora. Voy a tratar de transmitir la calculadora en vivo para que usted pueda observar cómo es que debe hacer en su calculadora. Bueno, por ahora no me fue posible. Vamos a dar los pasos que debe hacer. A ver, debe poner digitar el número 3 en su calculadora. ¿Por qué 3? Porque es raíz cúbica, ¿verdad? Luego digitar un botoncito que usted tiene ahí, que es el de raíz cuadrada o el de elevado, elevar a una potencia. Ya. Bueno, sería Shift, la inverso, ¿verdad? Shift en la calculadora, que significa inverso. Inverso significa en la calculadora que, por ejemplo, arriba de los números o los símbolos que estén en la calculadora hay otros que están con amarillo, con rojo o con blanco. Esos son inversos. Entonces vamos a colocar 3 Shift inverso. A ver, Shift, ¿verdad? Inverso. Ya. De ahí sí aplastamos la teclita o tecleamos donde dice este símbolo. Y de ahí le va a salir a usted en su pantalla. Esto le va a salir en su pantalla. 3 raíz X. Ya. ¿De quién? Entonces tiene que coger de 216. Tiene que poner aquí, entonces teclear el número, el número el que quiero investigar, en este caso 216. ¿Listo?
Y va a dar igual a ¿cuánto? Tecleamos 216 y eso es igual a 6. Y efectivamente nos damos cuenta que 6 elevado a la 3, 6 elevado a la 3 es 216. Entonces la respuesta de x es igual a 6. Bien, volviéndonos al tema de acá, vamos a volver al tema de aquí. Si no salía, ¿no? Parece que la calculadora mía está un poquito desconfigurada. Pero aquí yo sí puedo poner 2 por 3, ¿verdad? Elevado a la 3. Entonces ahí sí. 2 por 3 es 6. 6 elevado a la 3 me va a salir 216. Por lo tanto, tenemos dos maneras de encontrar esta base que no la conocemos, elevado a un exponente impar, en este caso 3, y que nos dan una potencia que es 216. ¿Sí? 6 elevado a la 3. Por lo tanto, la raíz cúbica de este 216 es 6. Y ese es el valor que iría aquí. Entonces quedaría así: 6 elevado a la 3 es igual a ¿cuánto? A 216. Si multiplicamos el 6 3 veces, nos da 216. Listo, vamos a continuar con el ejercicio literal C. Bien, para realizar el siguiente ejercicio, que es el literal C, yo tengo que fijarme en esto, en las bases. 8,12, 8,12. Y me piden que tengo que encontrar otro término que multiplicado por este de aquí, por el 8,12 elevado a la 3, me da como resultado 8,12 elevado a la 6. Es obvio que aquí tiene que ir la misma base, ¿verdad? Es obvio que tiene que ir la misma base. Ahora me toca encontrar el exponente, este exponente de aquí. Ahora, este exponente, ¿cómo lo encuentro? Por medio de la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad del producto de bases iguales? Que si yo tengo dos bases idénticas, un producto de dos bases idénticas, con exponentes se suman los exponentes. Entonces, en este caso, tengo que encontrar otro exponente, o sea, otro número, que sumado con 3 me dé 6. Y ese número es justamente el 3. Por lo tanto, esa sería la expresión 8,12 elevado a la 3. Porque entonces ahí se conservaría la base 8,12 y se sumarían los exponentes 3 más 3. Entonces 3 más 3, ¿cuánto es? 6. Por lo tanto, esa sería la respuesta porque he llegado a este término de aquí. ¿Sí? Entonces sería 8,12 elevado a la 6. La respuesta es 8,12 elevado a la 3. Recuerde que debo fijarme en la base y también debo fijarme en qué cosa, en los exponentes, ¿sí? Y aplicar las propiedades exponenciales para poder realizar ese ejercicio. Ok, bien, continuamos con el literal D, este de aquí, literal D. Bien, el literal D dice menos 3 elevado a un exponente desconocido, que es lo que tengo que encontrar, y elevado a la 5, tiene que darme la misma base, menos 3, ¿verdad? Elevado a la 15. Entonces aquí, bueno, aquí no sale en el D, aquí es así. Bueno, aquí debo aplicar, ¿cuál propiedad? La propiedad de la potencia de potencia, porque aquí tengo esta potencia X, ¿verdad? Y tengo esta potencia 5 que está fuera del paréntesis. Pero resulta que el menos 3 elevado a la potencia desconocida está dentro de ese paréntesis. Esto está afectado por este 5 de aquí, este exponente 5. Por lo tanto, tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 15, o un número que multiplicado con el 5 me dé 15. ¿Por qué? Porque la propiedad, ¿sí? La propiedad de la potencia de potencia me dice que se conserva la base y se multiplican sus exponentes, n por p.
Ejemplo, yo tengo 4 elevado al cuadrado, elevado a la menos 2. Aquí tengo dos potencias, ¿verdad? El 2 y acá el menos 2. ¿Qué tengo que hacer con ellos? Conservar la base, que es 4, y multiplicar sus exponentes. 2 por menos 2. 2 por menos 2 me da más por menos menos, 2 por 2, 4, menos 4. Entonces multiplico sus exponentes. Por lo tanto, aquí el valor que iría aquí, ¿sí?, que nosotros estamos buscando es el 3. ¿Por qué es el 3? Porque justamente el 3 multiplicado por el 5 me da 15. Este 3 multiplicado por el 5 me va a dar 15. ¿Ok? Entonces la respuesta es x igual a 3. ¿Sí? X igual a 3. ¿Por qué? Porque el 3 multiplicado por el 5 me da 15. Listo. Correcto. Entonces ya tenemos el literal E, donde tenemos una potencia, un exponente, pero los exponentes las bases son fraccionarias. Bueno, eso no me preocupa porque todas las bases son iguales. Usted se da cuenta aquí, la base que está aquí fuera de este paréntesis grande, ¿sí?, es 2/3 elevado a la 3, exponente 3, está multiplicando con un paréntesis grande. Dentro de ese paréntesis hay un binomio, o sea, dos términos que se están sumando, que resulta que tienen la misma base. En la primera es 2/3 elevado a la 4 y la segunda es 2/3 elevado a la 1. Vamos a poner el 1 por efectos didácticos aquí para que no nos confundamos. Esto es elevado a la 1, ¿ok? Aunque convencionalmente no se coloca, pero bueno, lo vamos a colocar para poder explicar bien cómo encontrar el resultado, ¿sí? Porque dice que tenemos que encontrar el término o los términos que no conocemos. En este caso, los términos que no conocemos son este, x, y esta, vamos a ponerle y, ¿ok? Variables, incógnitas. Bien, ahora, recordemos que nosotros tenemos que aplicar dos tipos de propiedades aquí. ¿Cuáles son estas? La propiedad conmutativa de la suma y el producto, del producto y la suma, o la adición de números reales, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo este número tengo que multiplicarlo por de ahí sumar por el producto de este mismo número por el de acá. En otras palabras, voy a distribuir este término que está fuera del paréntesis a multiplicar y luego sumar con los términos que están dentro del paréntesis. Es lo mismo que tengo acá. 2/3 tengo que distribuirlo con 2/3 a la 4 y 2/3 al cubo con 2/3 a la 1. Con los dos, con ambos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a multiplicar esos términos. ¿Listo? Bien. Correcto. Entonces ahora ya tenemos representado aquí los valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a multiplicar 2/3 elevado a la 3 por 2/3 elevado a la 4, más 2/3 elevado a la 3 por 2/3 elevado a la 1. Bien, y aquí sí aplicamos la ley de los exponentes que hemos aplicado anteriormente. ¿Sí? La potencia es de la misma base, ¿verdad? La misma base, se suman los exponentes, ¿no? N y P, entonces esto me dará igual a M, N más P. Entonces tengo que sumar sus exponentes. Entonces aquí sumo 3 más 4, me da 7. Y acá sumo 2, 3 más 1 y me da 4. 3 más 1 y me da 4. Entonces, la respuesta sería que x vale 7 y que y vale 4. ¿Por qué? Porque me sale de la suma de sus exponentes. 3 más 4, 7, y 3 más 1, 4. ¿Sí? Bien, ya tenemos desarrollado el ejercicio literal E. Vamos con el F. Bien, este ejercicio hay que tener un poquito más de concentración y cuidado. ¿Por qué? Porque me dan así el ejercicio, ¿verdad? Me lo dan 3 elevado a un exponente desconocido, vamos a llamarle a este X, y el 3 elevado a otro exponente desconocido y 4 elevado a otro exponente desconocido que le podemos llamar Z. ¿Ok? Z. Bien. ¿Por qué? Porque no nos dan esos exponentes, más bien tenemos que encontrarlos. Bien, pero nos dan el resultado, ¿verdad? El 3
debería estar al final elevado a la 14ª y el 4 a la 16ª. Es decir, el 3 a la 14 y el 4 a la 16. Ahora, tenemos que observar en este caso las bases, sí, pero también los exponentes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos bases idénticas, ¿verdad? Y tengo acá también dos bases idénticas. Entonces, aquí yo puedo aplicar la propiedad conmutativa del producto, que me dice que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, yo puedo agruparlos de distintas maneras y me da el mismo resultado. Pero en este caso, como estamos hablando de exponentes, me conviene agruparlos la misma base de un lado y la otra misma base del otro lado. En otras palabras, el 3 en un lado y el 4 con el 4. 3 con 3, 4 con 4. Bien, pero aparte de eso, todos están elevados a un exponente par, un exponente 2. Y este es el que me da la pauta para encontrar los otros exponentes. ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrar estos exponentes de aquí, los de aquí dentro del paréntesis, de tal manera que multiplicados con 2 por 2 me den por un lado 14 y por el otro lado 16. Esa es la parte que debo tener cuidado. Bien, ahora, si yo tengo dos bases idénticas, yo puedo colocar exponentes que se puedan sumar y me va a dar un resultado. Como por ejemplo aquí, yo tengo que encontrar dos exponentes que sumados me den un número que multiplicado por 2 me dé 14, en el caso del 3. Y esos dos números podrían ser el 5 y el 2, por ejemplo, porque 5 más 2 me da 7, ¿verdad? 5 más 2 me da 7, y 7 multiplicado por el exponente 2 me va a dar 14. Ya. También podría yo decir 2 más 5, o 4 más 3, ¿sí? O 9 menos 2, etcétera. O 7 más 0. Ahora, 7 más 0 hay que tener cuidado, porque el 7 más 0 también, porque 7 más 0 es 7. Listo, entonces, pero hay que tener cuidado con la base. Si la base es 0, no puedo ponerle 0, exponente 0, porque esto no está definido en matemáticas, ¿verdad? Recuerda que toda base elevado al exponente 0 me da 1, ¿sí? A excepción menos el 0, ¿verdad? El 0 no puede entrar aquí porque el 0 no está definido. Bien, en todo caso, explicado eso, ya puedo realizar el ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí tengo que encontrar los números que sumados me den 7. Y en el caso del 4, tiene que darme 8, porque 8 por 2 es 16. Entonces, los dos números que hemos puesto de exponente en el 3 serían el 5 y el 2. Y en el 4, el 5 y el 3. ¿No? Aplicando la propiedad exponencial, ¿sí? Tengo 3 elevado a la 5 más 2, me da 7, 3 a la 7, y 4 elevado a la 5 más 3 me da 8. Ahora, tengo que realizar el producto, o sea, tengo que elevar a potencia de potencia. Recuerda que la potencia de potencia es así. Yo tengo una potencia, una base elevada a un exponente n, y ese exponente está elevado a otro exponente, por ejemplo, el exponente p. Entonces la regla me dice que tengo que multiplicar estos dos exponentes, n por p. Por lo tanto, aquí es el caso que yo tengo. Tengo 3 a la 7 elevado al cuadrado, multiplico 7 por 2. Y 4 a la 8 elevado al cuadrado, multiplico 8 por 2. Por lo tanto, tengo 3 elevado a la 7 por 2, 3 elevado a la 14, y 4 elevado a la 8 por 2, 8 por 2 es 16, 4 elevado a la 16. Y nos damos cuenta que da el mismo resultado que el ejercicio. Entonces, los exponentes serían 5 y 2 en el caso de la base 3 y 3 en el caso de la base 4. Y listo, tenemos realizado el ejercicio. Vamos con el literal G. Bien, entonces ahora tenemos el ejercicio G, donde es un poquito más complejo el tema porque tenemos que encontrar tres exponentes, ¿sí? Este X, este que le vamos a llamar Y este exponente de acá que le vamos a llamar Z. Pero resulta que el Z está fuera de los otros dos exponentes, está cubriendo a los otros dos exponentes. Y dentro de ese paréntesis donde está elevado a la Z, están tres bases que son la misma, menos 1,7,
pero elevado, aquí tenemos una pista que es elevado a la 5. Tenemos que llegar a este resultado, ¿verdad? Al 18. Entonces, obviamente, el exponente que va a ir aquí fuera del paréntesis tiene que ser un exponente par. ¿Sí? Principalmente, no necesariamente tiene que ser par, pero sí, en este caso le ponemos un par. ¿Para qué? Para que a los exponentes que están dentro llegar a un número sumado a estos exponentes, porque estos exponentes se suman, el x con el 5 y con el y, deben sumarse para luego multiplicarse con el 2 y dar 18. Entonces tenemos que encontrar los exponentes que sumados con el 5 me den 9, y esos dos exponentes son el 2 y el 2, es decir, 2 más 5 más 2 me da 9, o 2 más 2, 4 más 5, 9, y ese 9 multiplicado por el 2 me va a dar 18. Y aquí está el desarrollo, ¿verdad? Aquí tenemos el desarrollo, tenemos la misma base, conservamos la misma base, sumamos los exponentes, 2 más 5 más 2, y elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 2 más 5 más 2 es 9, y 9 elevado al cuadrado es 18. ¿Por qué? Porque según la propiedad que ya conocemos, se multiplican estos dos exponentes, el 9 por el 2. ¿Sí? Y nos daría 9 por 2, 18. Entonces, la respuesta es, el primer exponente es 2, y el segundo exponente es 2, y el tercero es 2. Todos los exponentes, en este caso, serían 2, 2 y 2. ¿Sí? Bien, vamos a terminar con el ejercicio H. Correcto, o sea, tenemos el ejercicio H. Nos dan ahora, tenemos que encontrar la base, ya no tenemos que encontrar los exponentes. Pero me ponen dos exponentes más, ¿verdad? 3 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, y multiplicados todos estos que están elevados al mismo exponente, al cuadrado, tienen que darme 24 elevado al cuadrado, que también es el mismo exponente. O sea, aquí vamos a darnos cuenta de que se nos hace más fácil. ¿Por qué? Porque el mismo exponente es para todos los términos. Entonces, en ese caso, yo tengo aquí 3 y 2, ya, recuerden por la propiedad de los exponentes, que las bases que tienen la misma base, se pueden multiplicar tienen el mismo exponente, se pueden multiplicar sus bases. Entonces, aquí me faltaría encontrar un número que multiplicado por 3 y por 2 me dé 24. Pero lo puedo hacer así, ¿por qué? Porque tiene el mismo exponente. ¿Cuál es el mismo exponente? El 2. Entonces, si yo multiplico 3 por 2 me da 6. ¿Y qué número multiplicado por 6 me da 24? El 4, ¿verdad? Por lo tanto, x valdría 4. Vamos a confirmar. 4 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado y 2 elevado al cuadrado, yo los puedo unir en un paréntesis elevado al cuadrado al mismo exponente y multiplicar sus coeficientes. En este caso, 4 por 3 y por 2. 4 por 3 por 2 es 24 y me queda 24 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la base que yo estaba buscando es el 4. Miren que esto lo puedo hacer solamente si todos los exponentes son iguales. Pero si yo tuviera, por ejemplo, x elevado a la 3 por 3 elevado al cuadrado y por 2 elevado al cuadrado, entonces ya no podría aplicar esta metodología, sino que tendría que encontrar de otra manera este exponente, esta base de aquí. ¿Sí? Tendría que buscar de otra manera esa base de aquí, ya que no tiene el mismo exponente 2. ¿Listo? Bien, hasta ahí llegaríamos con la clase de hoy. Pase a su cuaderno todos los ejercicios que hemos desarrollado, incluido el procedimiento, pone la respuesta en el libro, ¿sí? Y eso se lo haríamos a revisar en el transcurso de la semana. Bendiciones y adelante en sus estudios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Vamos a hacer otro video más, con más ejercicios posteriormente. Bendiciones.